Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos están acompañando en este episodio más de esta serie que se llama Conociendo a Dios a través de su Hijo. Hemos estado hablando acerca de Dios y ¿quién es Dios? ¿Te parece si lo recordamos un poco más con este canto? Él es el verdadero Dios y Dios tiene un hijo. Su hijo se llama Jesús y en esta serie estamos aprendiendo cómo poder conocer a Dios a través de su hijo Jesús. Ya vimos varias lecciones y si tal vez te perdiste alguna, puedes ir y buscarlas y puedes ir viendo cada una de estas lecciones tan interesantes. Y nosotros conocemos o ya vimos y hemos conocido a Jesús, a su Hijo, que otras personas también le llaman el Cristo. Dios le escogió a Jesús, escogió a su Hijo para hacer algo muy especial, para hacer la obra de Dios. Y el día de hoy vamos a descubrir cuál fue esa obra que Dios quería que su Hijo hiciera. Pero antes necesitamos unas cosas para poder aprender más en esta clase. Entonces, ¿estás listo? Vamos a ver cuántas cosas vamos a necesitar el día de hoy. La primera cosa, como siempre, claro, es nuestra Biblia, que es la palabra de Dios. Tal vez tú tengas una más chica, una más grande, pero la que tengas en casa la vamos a ocupar. Si tú no tienes alguna Biblia en casa, vamos a poner los versículos en pantalla, así que tampoco te preocupes. La primera cosa es nuestra Biblia. La segunda cosa que vamos a estar ocupando es una canastita. Como sea que la tenga, puede ser un poco más grande o más chica, o pudiera ser algún dibujo como estos. Entonces, si no tienes una canastita, puedes ir a una hoja de papel y puedes hacer una canastita como esta. Entonces, nuestra segunda cosa es una canasta. La tercera cosa
es una bolsa o una como tipo red. Tal vez mamá tiene alguna en donde guarda las verduras ahora que ya no están dando tantas bolsas en el súper. Entonces puedes decirle: mamá, préstame tantito tu bolsita que parece una red, porque la vamos a estar ocupando en clase. Muy bien. Y la última cosa que vamos a estar ocupando es un pececito o un pescadito. Tal vez tengas algún juguete en tu casa como estos, o si no tienes, tampoco hay algún problema, porque puedes hacerlos como estos. Son unos dibujitos, voy a ponerlo así, de unos pececitos que están pues como estos, de este tamaño más o menos. Cualquiera, unos más gorditos, unos más flaquitos, puedes hacer cualquiera de estos. Entonces, ya que tengas esto, puedes ir a buscarlo, regresar, y si ya lo tienes, vamos a seguir con nuestra clase. Tal vez a ti, tal vez mamá o papá o tu abuelito o tu abuelita te han hecho algún encargo y te han dicho: ¿sabes qué? Necesito que vayas a la tienda a comprar esto, o necesito que le digas a la vecina tal cosa. Esos encargos nos lo dan porque confían en nosotros, confían en que nosotros vamos a ir a la tienda a traer lo que nos pidieron, o vamos a ir con el vecino o la vecina y vamos a pedirle lo que mamá necesita. Estos encargos nos los hacen porque creen que nosotros los podemos hacer. Y ¿sabes? Dios le dio un encargo muy especial a su Hijo Jesús. Él vivía en el cielo junto con su Padre Dios y le dijo: Dios, yo necesito que hagas un encargo para mí. Y Jesús le dijo: claro, ¿qué necesitas que yo haga? Yo necesito que salgas del cielo y vayas a la tierra a nacer como un bebé. Y Él lo hizo. Él vino y Él nació como un pequeñito indefenso. Los bebés no pueden hacer mucho, solamente lloran para decir que están sucios o para decir que tienen hambre. Realmente no pueden hacer nada, y sin ayuda de papá o de mamá, los bebés no podrían hacer nada. Y exactamente así, Él vino a nacer como un bebé. Pero Él no se quedó como un bebé, Él fue creciendo como un niño, luego como un joven y hasta llegar a ser un hombre. Y Él hizo la obra que su Padre Dios le había encomendado aquí en la tierra. Y sabes, Jesús lo hizo, y tú puedes creer eso. Tú puedes creer que Jesús vino a hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Tú puedes creer que Jesús es el Hijo de Dios. Acompáñame y toma tu Biblia. Vamos a leer un versículo en Juan capítulo 11, versículo 27. Si no tienes Biblia, de todos modos va a aparecer en pantalla. Juan 11, 27. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 11, 27. Lo vamos a leer una segunda vez. Este versículo es nuestro versículo de hoy. Vamos a repetirlo. Juan 11, 27. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú puedes creer que Jesús es el Cristo, es decir, quien vino a este mundo a cumplir la obra de Dios, el Hijo de Dios. Es muy simple poder creer esto, porque tú lo has escuchado en todas esas lecciones que hemos hablado, y también tal vez en otro lugar has escuchado que Jesús es el Hijo de Dios. Y tú puedes creerlo. Si tú lo crees, tú puedes volver a decir este versículo. Acompáñame. Juan 11, 27. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús, como ya dijimos, vino a este mundo, nació como un bebé, como un niño, como un muchacho, llegó a ser un hombre, y Él estaba ya listo para hacer la obra de su Padre. En episodios anteriores estuvimos hablando de ese tiempo en el cual Él fue creciendo, pero en este episodio ya nos toca ver cuando Él ya era un hombre, cuando Él ya estaba listo para cumplir con esa obra especial de Dios. ¿Y cuál es esa obra especial de Dios? Él tenía que enseñar a la gente a poder conocer a Dios. Ay, esto tal vez te suene familiar porque es nuestro título, conociendo a Dios a través de su Hijo. Jesús vino para poder enseñarle a la gente cómo poder conocer a su Padre Dios y cómo poder llegar a ser parte de esa familia eterna, de esa familia que va a poder vivir con Dios para siempre. ¿Te imaginas?
Él les enseñaba acerca de Dios y también les enseñaba acerca del pecado y que ellos necesitaban un Salvador. ¿Recuerdas tal vez que hemos hablado de este círculo que vamos a ver? Ese círculo nos recuerda que Dios hizo todas las cosas, Él hizo todas las personas y recordamos que Él te hizo a ti. Y Él te hizo porque Él te ama con un amor tan grande. ¿Recuerdas que lo hemos estado viendo en Juan 3:16? Seguramente ya te lo sabes de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Esto nos lo dice la palabra de Dios porque es verdad. Todo lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es verdad. Y Él dice que Él te hizo. ¿Sabes por qué Él te hizo? Porque Él te ama. Él te ama exactamente como eres. Pero ¿sabes? Él no ama el pecado que tienes dentro de ti. No ama todo lo que haces. ¿Qué es el pecado? El pecado son todas las cosas que pensamos, decimos y hacemos que rompen las leyes de Dios, que a Dios no le agradan. Cuando Dios dice, no, yo no puedo ver eso, yo no puedo estar cerca de eso. Eso que hacemos a Dios no le agrada. Por ejemplo, tal vez tú has llegado a decir, mi mamá es mala. Tal vez hasta has llegado a sacarle la lengua a mamá o a alguna otra persona, o has hecho alguna seña obscena para lastimar a alguien. Tal vez a alguien le has dicho, tú me caes mal. O tal vez no le has dicho de frente, pero se lo has dicho, ay, esa otra persona a mí me cae mal. O tal vez cuando no te quieren dar algo en casa y tú dices, yo lo quiero. Eso también a Dios no le agrada. Y la palabra de Dios también nos habla acerca de esto en Romanos 3:23. Acompáñame a leerlo y si no, lo puedes leer en pantalla. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Esto quiere decir que absolutamente todas las personas que vivimos en el mundo hemos hecho cosas que a Dios no le agrada. Nos separa de Dios. Pero Dios planeó una manera en la cual tú y yo podemos de nuevo estar cerca de Él, para que ya no más estemos lejos, sino que podamos estar cerca de Dios. Él hizo una manera, Dios nos dio a Jesús. Él no tenía pecado, Él nunca hizo pecado, Él nunca hizo nada malo. Y es por eso que Él pudo ser castigado por nuestros pecados y por los pecados de otras personas, no solamente el tuyo, no solamente el mío, sino el de muchas personas más. Él murió en esa cruz, que tal vez ya viste allí en pantalla. Es una cruz que tal vez has visto en otros lugares, pero en esa cruz Jesús murió. Y ¿sabes? Él no se quedó muerto, Él volvió a vivir. Y ahora Él vive en el cielo, Él vive con su Padre Dios otra vez. Y tú ya no tienes que ser castigado por todo eso malo que tú has hecho. Tú solamente debes creer. Ya viste, esta otra imagen es una niña que está orando. ¿Por qué? Porque la otra parte de Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Qué significa? Que todo aquel que en Él cree, tú solamente tienes que aceptar, tienes que creer que Jesús fue castigado, que Jesús fue quien resucitó y que ahora tú puedes ser perdonado. Ese pecado que tienes en tu corazón ya no más te va a separar de Dios. Eso tú tienes que creerlo. Y que ya Dios no va a castigar tu pecado porque Jesús ya pagó por él, pero tienes que creerlo, porque si no lo crees, aunque Jesús ya pagó por ti, no puedes estar cerca de Dios. Es como si no pudiéramos entrar al cielo. Allí ya viste esa imagen donde está el cielo, pero no podemos entrar. ¿Por qué? Porque si no has creído, no puedes entrar. No podemos estar con Dios con pecado en nuestro corazón. Es como si alguien nos estuviera impidiendo el paso para entrar al cielo. Pero Jesús dice, no, yo ya pagué por ti, yo ya fui castigado por ti, yo quiero que tú estés viviendo en el cielo y el cielo está abierto para ti. Y es que tú crees en lo que Jesús hizo y en que Dios está preparando un lugar para ti, allá en donde Él vive. ¿Crees que Jesús murió por tu pecado? ¿Tú crees en todo lo que dice Juan 3:16? ¿Tú confías en lo que dice Juan 3:16? Si es así, tú puedes hacer una oración. Tú puedes pedirle a Dios que todo lo que dice ese versículo, todo lo que ya hemos estado viendo con el paso de varios episodios, que tú ahora lo crees.
y Dios desea que tú le sigas y que hagas su obra. Y por el otro lado, si tú ya crees en Jesús, Dios quiere que tú le sigas. Si Jesús ya vive en tu corazón, Dios quiere que tú hagas su obra. ¿Y cuál es esa obra? Tal vez tú dices, yo no sé cuál es esa obra. ¿Sabes? Hay personas quienes ya han empezado a hacer la obra de Dios. Una de esas personas se llamó Juan el Bautista. Juan el Bautista era el primo del Señor Jesús. Tal vez tú has escuchado hablar de este personaje. Era un personaje muy peculiar que por allí tú lo vas a poder ver. Él no se vestía con ropa así como nosotros. Él se vestía con una piel de camello. Y sabes, él no comía comida así como nosotros, como una picadita o tal vez una memelita. Él no comía esas cosas. ¿Sabes qué comía? Él comía miel y langostas silvestres. ¡Ay, qué comidas tan diferentes! Pero ¿sabes por qué hacía esto? Porque él no se preocupaba por la comida, porque por lo único que él se preocupaba era por hacer la obra de Dios. ¡Ay! ¿Y cuál es esa obra de Dios? Es hablarle a otras personas acerca de que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la obra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Y esto es lo que hacía Juan el Bautista, a quien él se encontraba. Él le decía, oye, Dios quiere que yo te diga que Jesús es el Hijo de Dios y que Él va a venir porque aun cuando Juan vivía, aún no había llegado Jesús, aún no había muerto. Entonces Él estaba diciéndole a las personas que debían creer en Jesús y todos escuchaban a Juan muy atentamente y decían, Juan, gracias por decirnos. Y Juan el Bautista llegó con otra persona que se llamaba Andrés y le dijo, Andrés, Jesús es el Salvador prometido. Jesús es quien va a venir a este mundo, quien ya llegó a este mundo y va a morir por nosotros. Y Andrés, muy sorprendido, dijo, yo no sabía nada de esto. Y Andrés, muy sorprendido, corrió con su hermano que se llamaba Simón Pedro y le dijo, oye Simón, ¿qué crees? Que lo que otros me han estado diciendo, ¿qué crees? Que Jesús es el Hijo de Dios y que Él va a morir por nuestros pecados y que podemos estar cerca de Dios. Ay, Simón Pedro también le decía a otros acerca de lo que él había escuchado. Y no solamente ellos, sino que muchas personas más les predicaban a muchas personas más, es decir, les decían que Jesús era el Hijo de Dios. Juan el Bautista le dijo a Andrés, Andrés le dijo a Simón Pedro y Simón Pedro le dijo a muchas personas más que seguían a Dios y ahora hacían su obra de decirles a otras personas también que Jesús era el Hijo de Dios y que era el Salvador del mundo. Y así fue creciendo, que muchas personas empezaron a saber que Jesús era el Hijo de Dios. Y sabes, Dios planeó que algunos le siguieran y que hicieran su obra. Todo esto, para eso vino el Señor Jesús, para dar a conocer lo que Dios quería. Entonces, Dios planeó muchas cosas y entre ellas, un día Jesús estaba en un lago. Pero de repente muchas personas se acercaron porque querían escuchar a Jesús hablando acerca de la obra de Dios. Eran tantas personas las que estaban allí que Jesús ya lo estaban apretujando y ya no podía hablar libremente. Pero por allí vio que había unas personas con unas barcas que ya habían estado pescando toda la noche, o bueno, intentando pescar porque no habían pescado nada, pero estaban cerca unas personas que era Pedro, Andrés y algunos compañeros más de pesca que estaban por allí y habían, como les vuelvo a decir, intentado pescar toda la noche. Seguramente ya estaban muy cansados porque ya era de mañana. Y como Jesús no podía hablarles, la gente no lo podía ver, no lo podían escuchar, le fue a decir a ellos, oigan, ¿me prestan su barca para que yo me pueda alejar un poquito y pueda ver a la gente y les pueda hablar de la obra de Dios? ¿Y ellos qué creen que le dijeron? Le dijeron, sí Jesús, claro, súbete y puedes hablar desde nuestra barca. Y Jesús empezó a hablarles y a decirles que Él era el Hijo de Dios y que Dios quería que ellos estuvieran con ellos en el cielo. Ay, seguramente fue un momento muy bonito y seguramente muchas personas creyeron en Jesús cuando Jesús les dijo que Él era el Hijo de Dios. Y sabes, después de enseñar mucho tiempo,
La gente se quedó muy feliz y seguramente se fueron yendo a sus casas diciendo que ahora conocían la obra de Dios, lo que Dios había querido venir para nuestro mundo, lo que Jesús hizo en este mundo. Y seguramente ya cuando después de que la multitud se fue, porque eran muchas personas, se volteó Jesús y les dijo: oigan, vayan a pescar otra vez. Y ellos le dijeron: pero es que hemos estado pescando toda la noche y no pescamos nada. Y Jesús les dijo: vayan a pescar otra vez. ¿Y será que ellos pescaran algo en esa ocasión? Pues, ¿qué crees? ¡Sorpresa! Ellos sí pescaron algo, así que toma tu red y échale lo que ya pescaron, ya sea tu pescadito de juguete o los que hayas dibujado, échalos. ¿Sabes qué? Dice la Biblia, la palabra de Dios, que ellos pescaron tanto que las redes se estaban rompiendo. Y entonces ellos llamaron a otras personas, a otros compañeros con otras barcas y le dijeron: vengan, ayúdennos porque miren, estamos pescando tanto que ya no nos caben. Y seguramente ellos les ayudaron, jalaron otras redes, jalaron otras cosas para que ellos pudieran sacar esos peces. Había sido un milagro. Jesús había sido un milagro y con eso Jesús demostró que era realmente el Hijo de Dios. Ellos estaban muy emocionados sacando todos esos peces y cuando llegaron a la orilla seguramente ellos tomaron su canastita y sacaron esos peces y llenaron esas canastitas. Si tienes alguna como esta o si tienes la que dibujaste, también sácala y ve poniendo esos pescados que seguramente ellos fueron poniendo allí. Estaban tan contentos de que Jesús les había hecho pescar después de no haber pescado nada en toda la noche. Ellos estaban seguros de que Jesús era el Hijo de Dios. Nadie más podía hacer eso. Nadie más podía hacer esos milagros. Solamente Dios podía hacerlo. Dios es grande, Él es fuerte y Él es poderoso para incluso hacer las cosas que nadie más puede hacer. Cuando llegaron a la orilla del mar, porque estaban ellos allí cerca, Jesús los llamó y les dijo: vengan, síganme. Ahora ya no van a pescar pescados, ahora ya no van a atrapar pescados, ahora van a pescar hombres. Y no con una red o con una caña de pescar, no. Lo que Jesús les estaba diciendo es que ellos ahora se iban a dedicar a la obra de Dios. Ellos ya no se iban a dedicar a pescar pececitos para irlos a vender. No, ellos se iban a dedicar a la obra de Dios, a decirles a otras personas que ellos ya eran hijos de Dios y que Dios también quiere que muchos sean sus hijos. Ellos necesitaban llevar las palabras de Dios a otra gente. Tú también puedes llevar las palabras verdaderas de Dios a otras personas, a otra gente. Si Jesús es tu Salvador, Dios desea que tú le sigas y que hagas su obra. Tú puedes decirle a esa gente quién es Jesús. Tú puedes hablar con ellos y decirle: Jesús es el verdadero Salvador. Jesús es quien vino a este mundo para morir por ti y por mí, para que podamos estar cerca de Dios. Ya no estemos más separados de Dios. Tú puedes decirle a esas personas lo que vimos en nuestro texto. Juan 11:27. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 11:27. Tú puedes decirle este versículo que aprendimos el día de hoy. Tú puedes ir con otras personas y decirle: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y si tú ya has creído en Jesús como tu Salvador, tú debes seguir viviendo como un hijo de Dios. ¿Cómo? Creciendo en sabiduría. ¿Cómo puedes crecer en sabiduría? Aprendiendo más acerca de la palabra. Y no solamente en la palabra, sino en cosas como las cosas de la escuela. A veces pensamos: ya no quiero ir a la escuela, ya no quiero aprender más cosas, estas matemáticas que no les entiendo, hay estas cosas que no me van a servir, como aprender a leer y escribir, o la ortografía o el español. Son cosas que sí te van a ayudar a crecer en sabiduría. Tienes que aprender a pensar y a tomar decisiones y aprender de muchas otras cosas, no solamente lo que te enseñan en la escuela, pero la escuela es una de ellas y Dios dice que debes hacerlo. ¿Qué otra cosa? Crecer en tu cuerpo, llegando a ser más grande y más capaz de hacer las cosas.
cuando comes bien, cuando haces ejercicio o cuando incluso haces cosas que no muy te gustan, pero que mamá y papá saben que son buenas para ti, debes hacerlo, porque eso también te va a ayudar a seguir creciendo en tu cuerpo y en gracia para con Dios. Tú debes crecer en gracia para con Dios. ¿Cómo? Adorándole. Tú puedes cantar cualquier alabanza, las alabanzas que hemos estado aprendiendo o cualquiera otras. En internet puedes encontrar muchas alabanzas para niños que seguramente te van a gustar mucho. También puedes orar. Y también debes obedecer todo lo que dice en la palabra de Dios, pero también a nuestros padres, a nuestras autoridades. Y también debes crecer en llevarte bien con otras personas. Por ejemplo, siendo amable, siendo cortés, siendo servicial. Cualquier cosa que te piden, tal vez en casa te dicen, dobla tu ropa o ayúdame a lavar el patio o a regar las plantas. Todas esas cosas que te piden, tú puedes hacerlo e incluso puedes hacerlo antes de que te lo pidan. Eso significa ser servicial, cuando tú haces algo antes de que te lo pidan. No cuando te lo piden, eso solamente es obedecer, pero ser servicial es cuando tú haces algo antes incluso de que te lo pidan. Cuando tú dices tus versículos bíblicos, oras y cuando hablas con Dios de esa manera, le adoras, tú estás creciendo como un hijo de Dios. Recuerda que si tú eres un hijo de Dios, Dios quiere que tú crezcas en Él, que le sirvas y que hagas su obra. Dios quiere que tú le sigas. Y recuerda que cuando Él quiere que tú hagas esa obra, ¿qué es esa obra? Hablar y contarles a otras personas acerca de Jesús. No nos debemos de avergonzar y para eso vamos a cantar esto que nos va a ayudar a recordar eso. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Jesús. No me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Jesús. No me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Esa también es una manera de poder adorar a Dios, pero también nos va a recordar que debemos de hacer la obra de Dios. Jesús reunió en total a 12 personas a quienes les iba enseñando cómo debían hacer la obra de Dios. A ellos les llamó sus 12 amigos, o más también conocidos como sus 12 discípulos, pero eran personas que estaban muy cerca de Él para poderles enseñar cómo es que debían ellos seguir a Dios. Ahora tenemos la palabra de Dios y en ella Dios dejó ya escrito todo lo que debemos de saber. Pero en esos momentos no estaba la Biblia como tal y es por eso que Jesús tuvo que enseñarles. Le enseñó a 4 pescadores y le enseñó a otros 8 hombres de trabajo. Les dijo, síganme. Dejen lo que están haciendo, dejen sus trabajos y síganme, porque yo quiero que hagan la obra de Dios aquí en la tierra. Él les dijo que Él iba a regresar al cielo en algún momento, no en ese momento, más adelante, que Él iba a regresar al cielo,
pero que se iba a quedar alguien con ellos muy especial, que era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les iba a ayudar a cada uno de ellos a hacer la obra de Dios aquí en la tierra. El Espíritu Santo, quien también es Dios, te va a ayudar a ti si es que tú ya eres hijo de Dios, para que tú le sigas y hagas la obra de Dios aquí en la tierra. Si Jesús es tu Salvador, si Él ya vive en ti, Dios desea que tú le sigas y que hagas su obra. Dile a otros acerca de Jesús. Obedece a Dios compartiendo, ayudando a otros, siendo amable. De esta manera tú también obedeces a Dios. Y esto lo puedes hacer todos los días. Pero tal vez no estás seguro de que Jesús sea tu Señor y tu Salvador. Puedes serlo hoy. Dios te ama, lo recuerdas, lo hemos visto. Y también seguro recordarás que tienes pecado en tu corazón. Pero Jesús murió por ti para poder tener un corazón limpio, para que puedas tener un corazón limpio y para que puedas llegar a ser hijo de Dios. Lo único que tienes que hacer es creer. Recuerda lo que hemos estado viendo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. En ese versículo nosotros podemos ver que lo único que tienes que hacer es creer. ¿Creerás en Jesús hoy? ¿Creerás en lo que el Señor Jesús te ha dicho el día de hoy? ¿Y harás lo que Él pide de ti? ¿Seguirás al Señor Jesús y harás tu obra hoy? Qué bueno que te quedaste en esta clase con nosotros. Estamos seguros de que te va a seguir ayudando a poder crecer como un hijo de Dios. De esta manera seguimos conociendo a Dios a través de su Hijo Jesús. Si tú hiciste algún pescadito o si tal vez hiciste la canastita también, te vamos a pedir que le tomes una foto y que nos las envíes por nuestras redes sociales, que nos va a dar mucho gusto de poder ver esos dibujitos que tú hiciste. Recuerda que dentro de 8 días tenemos nuestro último episodio que no te puedes perder. ¿Qué será? Que vamos a aprender más acerca de Dios a través de su Hijo. No te lo pierdas, nos vemos dentro de 8 días. Adiós.